oscurecidas en esta fotografía nos dan el indicio de esa membrana, como una doble capa. Lo que se oscurece en este caso son las cabezas polares de esos fosfolípidos. ¿Okay? Y lo que queda en medio de ellas dos, en color más claro, vienen a ser las colas de los ácidos grasos. ¿Okay? Entonces, se han realizado trabajos a través del tiempo, experimentaciones a través del tiempo, que comprobaron, digamos, por cantidad numérica de lípidos, ¿no? Como el trabajo de Gold y Glende en glóbulos rojos, comprobaron la existencia de una doble capa de lípidos, pero fue numéricamente por la cantidad de fosfolípidos presentes. Sin embargo, ya con herramientas como la microscopía electrónica se puede evidenciar a modo de estructura. E incluso, ¿no? Como estamos viendo acá, en esta microscopía electrónica de transmisión, tenemos todo esto en la célula. ¿Okay? Todo esto en la célula. El medio extracelular está completamente en blanco. Acá tenemos en lo más externo y que limita el medio extra con el contenido de la célula, viene a ser nuestra membrana celular. ¿Okay? Esa viene a ser nuestra membrana celular, que tiene una doble capa, como estamos viendo en todo este corte. Pero aparte de ver la membrana celular, también podemos ver las membranas internas dentro de la célula, porque recordemos que habíamos dicho que las eucariotas tenían todo un sistema de membranas internas. ¿Okay? Entonces, acá por ejemplo se forman sáculos, ¿no? Y esos sáculos están separados justamente por membrana celular. Y acá hay contenido de otros elementos o de otras biomoléculas que pueden necesitar la célula. ¿Okay? ¿Entiendes? Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de esta membrana? Pues van a tener muchas funciones, ¿no? Entre las cuales podemos mencionar algunas, como son las que están acá. No es que solamente sean 7, ¿de acuerdo? Podemos, según la característica que se evalúe, podemos tener incluso subfunciones dentro de estas y aumenta el número. Sin embargo, se agrupan en estas 7. Vamos a tener una función de compartimentación. ¿Qué quiere decir la compartimentación? ¿Qué les dice ese nombre? ¿Qué es la compartimentación? ¿A qué les viene la cabeza con ese nombre? Compartimentos. Compartimentos, en partes, ¿no? ¿Por qué? Porque estas membranas, acá tenemos, ¿qué tipo de células están? Eucariota vegetal. Eucariota Vegetal. ¿no? Tenemos la pared que está aquí externa en verde y tenemos la membrana que está en celeste rodeando la pared. ¿Okay? Y aparte de tener esta membrana celular que está en celeste, tenemos membranas para otros tipos de elementos presentes dentro de la célula. ¿Okay? Entonces forma compartimentos, separa para que esa célula pueda realizar sus funciones de manera independiente según el tipo de organela, ¿no? Según la concentración de ciertos iones o cationes dentro de la misma. Esos compartimentos que permiten conformar la membrana van a permitir estas diferenciaciones dentro de la célula. ¿Okay? Y como tiene esta compartimentación, entonces también sirven como plataforma de actividades bioquímicas. Como les digo, permite que aisladamente cada organela o en puntos determinados se realicen todo el tiempo funciones bioquímicas, actividades bioquímicas, ¿no? Ligadas al metabolismo
ligadas a digamos, eliminar sustancias, etc. ¿Qué más? Proporciona, dice, una barrera permeable. ¿Por qué una barrera permeable? ¿Por qué proporciona una barrera permeable? Exactamente, ¿no? Porque vamos a tener en la membrana elementos que van a entrar, elementos que tienen que salir, ¿ok? Entonces, esta membrana es la que va a decidir qué cosa entra a la célula o qué cosa sale de la célula, ¿de acuerdo? Por eso es que es permeable, porque va a ser selectiva, ¿no? Va a permeabilizarse frente a algunos componentes externos o internos de la célula o hacia la célula. No todo va a pasar, no todo va a poder ingresar ahí. ¿Okay? ¿Qué más? Transporte de sólidos, ¿no? Que tiene que ver justamente con esa permeabilidad. Elementos van a ser sacados o van a ser ingresados a la célula según las características de permeabilidad y según las concentraciones que puedan haber dentro de la célula, ¿no? O fuera de ella. ¿Okay? Entonces, el transporte se va a dar de manera. ¿Cuántas maneras de transporte había? Pasivo y activo, ¿no? Entonces, y vamos a tener movimiento, de eso también vamos a hablar hoy día. ¿Qué más? Hay respuesta a estímulos externos. La semana, bueno, no me acuerdo en qué semana fue, pero hablamos de lo que era el glucocáliz, ¿no? La presencia de glucoproteínas, glucolípidos que conformaban esa barrera externa en el medio celular, ¿no? Y que permitían justamente detectar algunos elementos y reaccionar frente a ellos, ¿no? Recordemos que la célula, siendo la unidad básica de la vida, va a tener características de organismo vivo y uno de ellos es la irritabilidad. ¿Okay? Entonces, si es que nosotros tenemos, digamos, químicamente concentraciones distintas dentro o fuera de la célula va a reaccionar. Si es que hay un elemento que está queriendo ingresar, ¿no? Y no es reconocido fácilmente, entonces la célula va a reaccionar. ¿Okay? Va a reaccionar, digamos, emitiendo una respuesta también a través de señales químicas para llamar a otras células del sistema inmune, o simplemente ella también puede tener estrategias como eliminación de ciertos elementos que pueden cambiar, ¿no? O intercambiar lo que es el medio externo respecto al interno. ¿Okay? Entonces vamos a tener respuestas a estímulos. Interacción intercelular, ¿no? Lo que les puse acá. Va a haber una interacción porque la célula, ya dije, no está sola, sino que ella se comunica con las células colindantes. Si no se comunicase una célula con otra, ¿qué pasaría en nuestros tejidos? ¿Funcionarían adecuadamente? No, porque los tejidos son, ¿qué cosas son tejidos? Conjunto de células, ¿okay? Entonces, si no hay interacción célula-célula a nivel superior que viene a ser tejido, no va a haber un funcionamiento adecuado. ¿Okay? Entonces tiene que haber una interacción entre células, ¿no? Así como hay una interacción entre la célula y el medio externo, también hay una interacción entre células. Y otra función es la de transformación de energía. Porque tiene un doble conocido. Transformación de energía. ¿Por qué? Porque todas estas actividades que realiza la célula
¿no? va a generar un gasto de energía o una producción de energía dependiendo de la actividad que la célula realice y la necesidad que tenga. Entonces, todo el tiempo en la célula se está generando la transformación, ¿no? de diferentes elementos para producir energía en modo ATP o gastando ese ATP para generar otras nuevas reacciones. ¿Okay? Entonces, continuamente hay energía en movimiento, materia y energía en movimiento. Ahora, funciones. Siguiendo en funciones, como les dije, no solamente tenemos esas 7, sino que podemos incluso irlas separando, ¿no? Disgregando esas 7 en varias. Protección, como habíamos dicho, porque esta membrana circunda o delimita el contenido de esta célula. Dentro de esta célula podemos nosotros tener las mitocondrias, ¿no? Nuestras mitocondrias, podemos tener nuestro retículo endoplasmático, sea liso, sea rugoso, podemos tener nuestro aparatito de Golgi por acá, como modo externa, podemos tener ribosomas por todos lados, ¿no? Y en fin, una serie de elementos que van a necesitar estar recubiertos, protegidos por esa membrana. ¿Okay? Y esa protección, pues también esta membrana la va a realizar no solamente para contener su material internamente, sino a través de lo que está fuera de esa célula o lo que puede venir externamente en determinado momento y también le va a servir de protección. ¿Okay? Ahora, ¿qué nos dice? Regula el transporte dentro y fuera de la célula. Eso ya lo hemos mencionado también, ¿no? Lo que entra y lo que sale está definido por la membrana celular, está definido por las concentraciones que puede existir en el medio externo y en el medio interno, está definido por el requerimiento de moléculas o de elementos que necesite la célula y también está definido por algún evento, un estímulo momentáneo, inmediato que genere una respuesta. ¿Okay? Entonces vamos a tener siempre elementos que van a estar propiciando ese transporte dentro y fuera de la célula. ¿Okay? Como se ve aquí en la parte superior, ¿no? Estamos viendo, en este caso, lo que corresponde a la membrana plasmática de una célula epitelial, ¿no? Es decir, de piel. Entonces tenemos, van a verse distintos, ¿no? Moléculas o elementos determinados van a verse en un momento en que necesiten ingresar o necesiten salir de la célula. Entonces, esta membrana, ¿no? que recubre a todas las células en diferentes conformaciones, en este caso con proyecciones alargadas, como ocurre en una célula epitelial, van a permitir el paso de lo que necesita la célula y la salida de lo que no necesita, o simplemente equilibrar los contenidos internos y externos. Pero para que ocurra este ingreso de elementos, pueden realizarse de manera simple, pasiva, como hemos visto, sin gasto de energía, pueden ingresar a través de elementos, como vienen a ser las proteínas, que permiten el paso o provocan una reacción previa de disolución, de ruptura, antes del ingreso a la célula. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso de la célula epitelial, la parte apical, como se menciona acá, regula la entrada, la salida de nutrientes y de agua, ¿no? Así como también lo que es una secreción adecuada de esta misma célula y
también protege, ¿no? Es decir, reacciona frente a los estímulos que puedan estar presentes. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Permite transducción de señales. Hay receptores transmembranos. ¿Okay? Entonces vamos a tener nosotros, por ejemplo, bueno, lo que les mencioné, lo de la protección, porque vamos a tener sobre esta membrana celular lo que corresponde a esa cobertura externa, ¿no? Conformada por las biomoléculas que hemos visto en sesiones anteriores y que van a servir como un receptor, un canal de recepción frente a los elementos que puedan estar cerca de la célula. Entonces, por eso es que permite la transducción de señales, porque hay receptores sobre la membrana. Van a ver elementos. Acá no hay un ejemplo adecuado, pero van a ver elementos de recepción que van a identificar qué es lo que sano para la célula, lo que le conviene a la célula y lo que no. Se menciona como un reconocimiento celular, ¿no? Que está ligado justamente a estos receptores, lo que se reconoce como que puede serle útil a la célula o lo que no necesariamente es. Proporciona sitios de anclaje de los componentes del citoesqueleto y la matriz extracelular. Cuando nosotros tenemos una célula, no es que la célula esté sola, ¿no? Como ya les mencioné. La célula está acompañada al exterior y la célula internamente también necesita una estabilidad generada por lo que la rodea, ¿no? Digamos que la mantiene en un espacio, pero internamente esta célula también tiene una estabilidad. Y justamente la membrana celular le da esa estabilidad a través de estos denominados sitios de anclaje, ¿no? De componentes del citoesqueleto y de la matriz extracelular. Y van a tener determinados elementos, como viene a ser, por ejemplo, la parte lateral de esta célula epitelial, elementos como el que estamos viendo acá, que permite el contacto, ¿no? Esto de acá, si yo agrando uno de estos, que viene a ser esto, el contacto entre dos células. ¿Para qué? Justamente para que tengan esa estabilidad, no solamente, como les digo, con el medio externo, con las células acompañantes, que estamos formando un tejido, como es en el caso del tejido epitelial. Estas células de conexión, ¿no? Le permiten, uno, que es la comunicación, y otro es la fijación, la adhesión entre sí, como para mantener una estabilidad. Y así como la hay en la parte lateral, también están presentes en la parte basal de esa célula. ¿Okay? Esos elementos de estabilidad, de contacto entre célula con célula o sustrato con célula. ¿Okay? Vamos a tener que participa en la mantención de la forma de la célula y su movimiento. Células y organelas. Como mencionaba en el punto anterior, proporciona sitios de anclaje también para la matriz extracelular y para el citoesqueleto. El citoesqueleto va a estar siempre presente en las células y va a estar asociado a lo que es la membrana, porque van a ser los puntos donde se anclan las proteínas del citoesqueleto, y también se van a mover o van a permitir el movimiento de los elementos de las organelas a través de toda la célula. ¿Okay? Entonces, esta membrana celular va a ser el punto de anclaje de las estructuras que componen el citoesqueleto y también va a ayudar a lo que es su estabilidad o internamente al movimiento, como dice acá, al movimiento de organelas. ¿Okay? Y forma compartimentos intracelulares. Como ya les mencioné hace un rato, dentro de la misma célula, como estamos viendo acá, hay conformación de espacios específicos para las organelas o las funciones que se tienen que cumplir dentro de la célula. ¿Okay?
Entonces, esta membrana, con todas sus características mencionadas, con los elementos que sabemos que la componen, ¿no? Con la funcionalidad que tiene, las diferentes funciones que cumple, pues ha sido estudiada desde los años 1800, ¿no? Como una estructura importante en lo que es la composición de la célula y como una estructura importante en lo que es la conformación de componentes superiores a la célula. No estamos hablando de tejidos, órganos, sistemas, etc., que parten justamente de estas características que presenta la membrana. Entonces, a través del tiempo, ¿no? En los años 1890 han empezado los primeros estudios respecto a lo que es la membrana celular, a esa característica de ser una bicapa de lípidos, y hacia los años 1900 no se entendía ya que tenían justamente una estructura no solamente conformada por fosfolípidos en una doble capa, sino que estaba compuesta por otros elementos, tal cual mencionaba Singer y Nicholson, ¿no? en su modelo de la membrana celular, ¿no? Un modelo a modo de mosaico. Un mosaico fluido, como ellos mencionaron, ¿okay? Y en ese mosaico no solamente estaban presentes los fosfolípidos que ya se habían incluido, que estaban presentes componiendo esa membrana, ¿no? Digo incluidos porque hasta ese momento no se les había visto, como se ve en la microscopía electrónica actual, pero sí se entendía su presencia por la bioquímica de la membrana. Entonces, estos elementos estaban acompañados de otros, ¿no? Otras biomoléculas importantes, que eran proteínas que podían estar sobre la superficie, ya sea interna de la célula o externa de la célula, o que podían atravesar completamente esa estructura de doble capa, ¿no? En diferentes modos, con diferentes funciones. Podría tener la presencia, ¿no? de otras moléculas asociadas a estas que ya estaban ancladas en la membrana celular, ¿no? Y que podían dar una función extra a lo que son las características de esa membrana. Entonces, esa membrana celular era lo que Singer y Nicholson denominaron un mosaico. Un mosaico está compuesto por diferentes elementos, como estamos viendo, fosfolípidos, proteínas, podemos tener carbohidratos, ¿okay? Podemos tener otros tipos de lípidos como el colesterol que puede estar presente, etc. Y esa conformación de diferentes componentes, de diferentes moléculas, es lo que les dio esa idea de mosaico. Ahora, era un mosaico fluido porque aparte de estar compuesto por diferentes moléculas, había movimiento. No es que sea una membrana estática, no es que sea una membrana inerte, ¿no? Sino que era una membrana que podía moverse, acomodarse según la necesidad del organismo, del tejido, de la célula misma. No es que se quedaba inquieta, sino que esta célula, al tener citoesqueleto, al tener movimiento interno y movimiento externo, puede acomodarse al espacio que tiene y a la necesidad que tiene. Entonces, había un cambio estructural de esta membrana según la necesidad celular y según el medio donde el organismo se desarrollaba, ¿no? Como vamos a ver ahorita en cuanto a lo que es movimiento. No es lo mismo un ambiente cálido como el que vivimos nosotros que un ambiente frío. Y eso también va a influir como estímulo sobre lo que es esa fluidez de la membrana. Entonces, si nosotros lo vemos de manera esquemática, lo tenemos como una ilustración, lo tenemos acá, lo que es esa idea de mosaico fluido de Singer y Nicholson,
carbohidratos están enrollados, ¿no? Acomodados de una manera, digamos, más cerrada en cuanto a lo que es la estructura de esa membrana. ¿Okay? Entonces tenemos elementos, ¿no? Carbohidratos que están en color verde, que pueden estar ligados a proteínas, como estamos viendo acá, ¿okay? Pueden estar ligados a lípidos, como estamos viendo acá, la cabeza del lípido. Cuando se asocian estos carbohidratos, estos glúcidos, a los lípidos, se les denomina glucolípidos. Cuando se asocian a proteínas, ¿no? Estos carbohidratos con las proteínas reciben el nombre de glucoproteínas. ¿Okay? Y bueno, tenemos pues la bicapa, ¿no? En la parte interna, la presencia de lípidos, principalmente que conforman esta capa interna. Y hacia la parte externa vamos a tener tanto los lípidos, vamos a tener proteínas, vamos a tener carbohidratos, que vienen a ser los que están en verde, y sus diversas combinaciones. ¿Okay? Entonces, en lo que corresponde a la composición de la membrana, como habíamos mencionado, es un fosfolípido, ¿no? Que va a tener pues, una cabeza polar, como habíamos dicho, que es hidrofílica, ¿no? Una sección hidrofílica, es decir, que va a ser afín con moléculas de agua, por ejemplo, y vamos a tener una sección hidrofóbica conformada por dos colas de ácido graso. ¿De acuerdo? Entonces es una biomolécula lipídica, ¿okay? Estamos notando acá, y esa estructura, esa conformación de una cabeza hidrofílica polar con una cola compuesta por dos ácidos grasos hidrofóbica le permite acoplarse o acomodarse conformando esas dos capas de lípidos, ¿no? Esa doble capa. Entonces, si nosotros observamos aquí en un corte transversal de la membrana, ¿no? Que es lo que se observa aquí, digamos que tenemos una célula que está acá arriba, y esa célula la han partido, como se ve acá en la mitad. Dentro vamos a tener la parte líquida de la célula, el citoplasma, y la membrana va a estar compuesta por esta cabeza, ¿no? La cabeza hidrofílica, y va a estar compuesta por las colas hidrofóbicas. ¿Okay? Hidrofóbicas. El mismo nombre lo dice, ¿no? Fílico es porque es afín, hay una afinidad de estas cabezas fosfatadas con el medio líquido externo y también con el medio líquido interno. Hay afinidad, es ok, con lo que es líquido. Y las colas hidrófobas están escondidas, ¿no? En la parte interna. Entre ellas sí hay una relación, pero no con el medio líquido, solamente entre ellas. Se esconden, por lo tanto, corresponden a las colas hidrofóbicas o hidrófobas que no van a tener contacto con lo líquido. No hay contacto con lo que es el líquido. ¿Okay? No hay contacto. Esa es la característica de esa doble capa, de esa doble membrana. Y ¿no? Si lo vemos en este corte, como les había mencionado, estas colas hidrófobas están hacia la parte interna de la capa y las cabezas hidrofílicas están tanto a la parte externa como a la parte interna, comunicadas con la parte líquida. ¿Okay? Entonces, vamos a tener nosotros en esta estructura, en la composición de la membrana, principales tipos de lípidos, ¿no? Los fosfolipídidos, como es el caso del fosfolípido, ¿no? Que puede ser fosfatidilcolina, fosfatidilinositol,
3 cadenas de ácidos grasos, solamente son 2, porque una es afín al grupo fosfato que está acá arriba, ¿okay? Y eso genera una diferencia en cuanto a lo que es fosfoglicérido, por ejemplo, de lo que son los triglicéridos, ¿no? El número de estas colas de ácidos grasos, ¿okay? En el fosfoglicérido tenemos 2 colas de ácido graso, ¿okay? 2 colas, porque la tercera se hizo afín con el grupo fosfato. Otros tipos de lípidos presentes en la membrana vienen a ser los esfingolípidos, ¿no? Que forman las colinas, las fosfocolinceramidas, ¿no? Y justamente es la combinación de una esfingosina y un ácido graso que pueden combinar conformando la ceramida con la esfingomielina, ¿okay? Como en estructura lípida dentro de la membrana. Tenemos los denominados glicolípidos, ¿okay? Donde están presentes los cerebrósidos, donde se une una ceramida, que viene a ser un esfingolípido, con un azúcar simple. O tenemos también los gangliósidos, que incluyen ya no azúcar simple, sino ácido, un tipo de ácido asiálico, con las ceramidas. ¿Okay? Entonces, como habíamos mencionado, y voy a moverlo a la diapositiva anterior aquí, como habíamos mencionado, esta membrana celular, en la parte extracelular, en el medio externo, va a tener una composición no solamente con los lípidos, ¿no? Que vienen a ser estos fosfolípidos o gliceroles, sino va a tener también una combinación o un acomodo con carbohidratos, ¿okay? Conformando los denominados glucolípidos, ¿no? Se une un carbohidrato a estos lípidos y conforma estos glucolípidos o glicolípidos que acabo de mencionar hace un ratito, ¿no? Como son los cerebrósidos, por ejemplo, ¿no? O los gangliósidos también. ¿Okay? Entonces vamos a tener diferentes conformaciones. Acá está. En lo que corresponde a los glicolípidos de membrana, vamos a tener que son aproximadamente el 5% de lo que es la membrana. Es una composición considerable en cuanto a la presencia de este tipo de lípido, en esta composición lípido-carbohidrato en lo que es la membrana. Y su función es protegerla contra cambios en condiciones externas al entorno o internas, ¿no? Como puede ser el pH o la degradación que realizan las enzimas. ¿Okay? Ahora, habíamos mencionado que una función de la membrana era justamente el reaccionar frente a estímulos, y es por la presencia de estos glicolípidos de la membrana que pueden reconocerse esos cambios en el entorno, en el medio extracelular o en el medio intracelular. Entonces, si nosotros tenemos una variación de pH, es decir, de la cantidad de hidrógeno, sea afuera o sea dentro de la célula, van a ser reconocidas a través de esos glicolípidos, ¿no? Así como la degradación enzimática. También nos dice que son importantes porque permiten la adhesión entre células y tejidos y pueden contribuir a la comunicación y reconocimiento. Entonces, la función que habíamos mencionado también de reconocer a otras células, intercambiar información entre ellas y también trabajar de una manera coordinada si conforman un tejido, también está relacionado con la presencia de estas glicolípidos. ¿Okay? Entonces, son dos funciones sumamente importantes relacionadas a esta composición de carbohidratos y lípidos, los denominados glicolípidos. Otro lípido importante dentro de lo que es la membrana celular es el colesterol. ¿Okay? Este colesterol va a estar presente en células eucariotas animales, ¿no? Como habíamos
hace menos deformable y disminuye su permeabilidad al agua. Entonces, cuando dice que amortigua la fluidez de la membrana, es decir, que esa membrana, como había dicho Singer y Nicholson, era un mosaico fluido, es decir, un mosaico que podía tener movimiento según las condiciones. Esa fluidez en determinado momento o esa estaticidad, esa falta de movimiento, estaba también dada por lo que es el colesterol, ¿no? El colesterol intervenía en hacer a la membrana menos deforme, menos inestable, ¿okay? Y disminuye la permeabilidad al agua, ¿okay? Como corresponde a lo que es un líquido. Asimismo, ¿no? También contribuye a lo que es el gradiente eléctrico. Recordemos que si hay una sensibilidad respecto a la presencia de cargas, ¿no?, iónicas fuera y dentro de la célula, entonces el colesterol es ese líquido que va a estar muy, digamos, relacionado a ese cambio, a reconocer ese gradiente, esa fluctuación. Pueden actuar como segundos mensajeros, es decir, comunicarse con otros elementos, como se observa aquí, comunicarse con otras estructuras, ¿no?, como lo que corresponde a los fosfolípidos en sí, se acomodan, ¿no?, entre esos fosfolípidos dentro de la membrana y son capaces de mandar información, ¿no?, como segundos mensajeros entre esas capas de lípidos. Pueden producir segregaciones funcionales en las proteínas de membrana y se asocian con carbohidratos, ¿no? También este colesterol también va a poder asociarse no solamente en los fosfolípidos, sino el colesterol también a carbohidratos para conformar los glucolípidos. ¿Okay? Entonces, son varias funciones que cumple también el colesterol. Vamos a hacer dos funciones más y hacemos un pequeño terminar esta diapositiva. Entonces, lo que corresponde a la bicapa de lípido, vamos a tener nosotros que van a ser membranas continuas, ¿no? Como se ve, encierra completamente, cierra todo lo que es el contenido celular, por eso es que es una membrana continua y que puede autoensamblarse. ¿Qué quiere decir? Que esta célula, esta membrana celular, es capaz de en determinado momento generar una ruptura, ¿no?, una separación y volver a unirse, ¿no?, por el desarrollo, por el acoplamiento de más fosfolípidos, volver a unirse, ¿okay?, volver a generarse y cerrarse. Por eso se pueden autoensamblar, como dice acá. Se pueden acomodar nuevamente, pueden generar internamente una estructura membranosa, ¿no?, acomodando estos fosfolípidos, esos contenidos de la membrana, estos componentes de la membrana, y autoensamblarse según la necesidad de la célula. Aparte de ello, ¿no?, acá tenemos, por ejemplo, lo que es la composición de lípidos según el tipo de membrana biológica. No va a ser lo mismo lo que es la membrana presente en un glóbulo rojo, en la mielina o en mitocondrias, ¿no? Vamos a tener diferentes composiciones según la función. Por ejemplo, el eritrocito, en cuanto, digamos, a cantidad de tipo de lípido, va a variar, ¿no? Porque el eritrocito, por ejemplo, no tiene organelas internas, ¿okay?, no hay un núcleo presente, ¿no?, lo que sí se diferencia con una célula normal humana, por ejemplo, y vamos a tener composiciones según, como les digo, los tipos de lípido y sus combinaciones con carbohidratos, por ejemplo, distinta en cada uno de los diferentes ejemplos que están acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener glucolípidos que tenemos aquí abajo, por ejemplo, ¿no?, que son importantes en lo que es la comunicación, el reconocimiento, etc., van a ser o van a encontrarse en mayor cantidad en lo que es la mielina humana, ¿no?, a diferencia
de lo que se encuentra en los eritrocitos o lo que podemos encontrar en las mitocondrias del corazón. Entonces, estos componentes van a ser muy variados, ¿no? Y en el caso del tipo celular y del tipo de organismo que se esté estudiando. ¿Okay? Y como les mencioné, pues esta bicapa de lípidos va a reconocer, ¿sí? Y también va a autoensamblarse según la necesidad celular, ¿no? Puede hacer ingresar elementos dentro de la célula utilizando parte de la membrana y englobando a esos elementos, ¿no? O puede simplemente atravesar libremente, o como les digo, englobar a modo de una endocitosis, dependiendo de la función o la necesidad celular. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y en cuanto a lo que es la estructura, como ya les dije, tiene una cabeza polar, ¿no? Y que es afín a lo que es en los líquidos, a las sustancias líquidas, es decir, es hidrofílica, y tiene dos colas no polares que van a ser hidrofóbicas, ¿okay? Y que se van a unir conformando, según esa afinidad, esta doble capa. Y según la composición, ¿no? Como se observa aquí, vamos a tener también la evidencia de diferencias en cuanto a lo que es tipos de líquidos que van a componer esta membrana, ¿no? Como por ejemplo tenemos aquí, como dice, porcentaje total de líquidos en la membrana. Este es un cuadro de la cantidad de líquidos presentes, y vamos a tener, por ejemplo, una mayor cantidad de lo que corresponde a fosfatidilcolina, que viene a ser aquellos que componen la membrana, como hemos visto, ¿no? Fosfatidilcerina va a ser un menor, y así sucesivamente. En cuanto lo analicemos en el medio externo, ¿no? Como dice ahí, exoplásmico, en el medio externo, la composición va a ser diferente según el tipo de lípido presente respecto al medio interno de la célula. No es lo mismo el medio externo que el medio interno. Entonces, estas presencias que dice acá SM, PC, PSP, que corresponden, como dice la leyenda, a fosfatidilcolina, a fosfatidilcerina, a fosfatidiletonolamina, va a ser diferente la composición en cuanto a la parte que está ligada a lo extracelular respecto a lo que está ligado a lo intracelular. ¿Okay? Listo. Vamos a ver. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ok. Vamos a terminar esta diapositiva que corresponde a los lípidos, y antes de empezar a proteína vamos a movernos a un poco. Ok, en cuanto a lo que es esta parte de composición, vamos a tener movimiento dentro de lo que es la membrana celular. Vamos a tener pasos intercambiables de lado a lado, ¿no? Como se observa acá, desplazamiento lateral, ¿ok? Desplazamiento lateral, y vamos a tener un movimiento transversal o denominado el flip-flop, que es una rotación de lo externo hacia lo interno o viceversa. ¿Okay? Y en lo que es el movimiento lateral vamos a tener el movimiento de estos lípidos en la membrana entre elementos que están colindantes a ellos, ¿no? En esta misma membrana. Entonces, ello va a permitir esa denominada fluidez en lo que es nuestra membrana celular, ¿no? Y esa fluidez le da esa característica importante, ¿no? De arreglo según la necesidad de la célula. ¿Okay? Entonces, nuestra membrana va a ser asimétrica, como dice acá, según sea el medio externo o el medio interno, y vamos a tener movimiento flip-flop de arriba abajo de la membrana ligada al extracelular respecto a la membrana intracelular, y vamos a tener un movimiento lateral también entre